Bueno, recordemos que estábamos estudiando el reino de Dios. Habíamos visto cómo en el Padre Nuestro Jesús nos enseñó a decir: venga a nosotros tu reino. Por lo tanto, quiere decir que no está. Pedimos que venga su reino. Y estuvimos viendo cómo en el mundo podemos decidir, digámoslo así, a qué reino, pongamos entre comillas, queremos pertenecer. Al reino de Dios o lo contrario. Cristo precisamente ha venido a establecer el reino de Dios. Pero yo quisiera que no olvidemos, aunque yo lo repito casi cada vez, que Dios tiene un proyecto desde antes de la creación del mundo. Y ese proyecto Dios lo va a realizar y lo va realizando. Nosotros podemos colaborar y pertenecer y formar parte de ese proyecto de Dios o quedar al margen. O sea, no debemos olvidar nunca la importancia de nuestra libertad. Que nosotros tenemos que pensarlo, reflexionarlo y decidirnos. Y esto no se hace, yo diría, espero que me entienda, no es cuestión de hacer una decisión para toda la vida. De alguna manera sí, pero en realidad no. Lo debemos decidir momento a momento, día a día. Yo he de decidir continuamente a dónde me decanto. Porque recordemos que Jesús nos dijo: el que no está conmigo está contra mí. No podemos ser neutrales. Bien, el día pasado habíamos visto una de las características de este reino de Dios, y es que se trata del reino de la verdad. Cristo vino a establecer la verdad. Él es la verdad. Él, nos decía San Juan, nos trajo la verdad. De otra forma se nos decía que es la luz. Y las tinieblas quisieron apagarla, pero no lo pudieron. Lo decía San Juan en el prólogo. Pero también nos dice que Jesús, y esto lo vamos a leer nuevamente para recordarlo, fijémonos, San Juan 14, 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, fijémonos que aquí Jesús nos hace una definición fantástica, muy breve, pero profundísima, de quién es Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Recordemos que en este capítulo 14 de San Juan, Jesús está animando a los apóstoles, no estén tristes, les ha hablado de su muerte, etcétera, ¿no? Y le dice que le va a preparar lugar. Y le dice que a donde yo voy ya sabéis el camino. Y recordemos que Tomás dice: si no sabemos dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y entonces Jesús les responde de esta manera: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Por lo tanto, aquí vemos que el reino de Cristo es reino de verdad y es reino de vida. Y es camino al Padre, es decir, camino a la salvación eterna, camino a la felicidad perfecta. Pues hoy vamos a mirar de un modo especial, nos vamos a fijar de un modo especial en el reino de Dios como reino de vida, reino de la vida. Quizás conviene tener en cuenta que San Juan en su Evangelio, saben que lo escribe en griego, emplea una palabra distinta cuando se refiere a la vida sobrenatural, la vida que nos trae Jesús, que es una participación de la naturaleza divina, según San Pedro, y la vida natural, la que recibimos de nuestros padres. Pues cuando él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, emplea esa palabra, Zoe, la vida de Hijo de Dios, la vida divina. Nos viene a través de él, porque con el pecado se perdió. Y Jesús nos la devuelve, por eso: venga a nosotros tu reino. Ese reino de vida. Hay otro texto de San Juan también muy significativo, en el capítulo 8, el versículo 12. Otra vez les habló Jesús diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no anda en la tiniebla, sino que tendrá luz de vida. Bueno, este es un versículo que yo diría que sería muy bueno que no lo olvidáramos. ¿Cuántas veces hemos oído o hemos dicho nosotros
es que voy en tinieblas, no sé qué tengo que hacer, estoy a oscuras. Pues Jesús nos dice, yo soy la luz de la vida. Por consiguiente, fijemos que son dos conceptos muy similares. Si creemos a Jesús, si seguimos a Jesús, nunca andaremos en tinieblas, nunca. Tendremos la luz de la vida, esa luz que continuamente en nuestra vida nos va orientando, nos va indicando hacia dónde y por qué, o más bien diríamos, para qué ocurren las cosas que en nuestra vida a veces nos desconciertan. Él es la verdad y es la vida, esa vida que nos hace participar de la naturaleza divina, según San Pedro, y que nos da derecho a la herencia, porque es la vida de los hijos de Dios, hijos herederos, dirá San Pablo, y por lo tanto con derecho al cielo. Nos lo dice también el mismo San Juan. Vamos a leer bastantes textos de San Juan. Veamos ahora en el capítulo 3, los versículos 15 y 16. Para que todo el que creyere en él tenga la vida eterna, porque tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Bueno, o sea, fijémonos como el texto es clarísimo y reiterativo, ¿no? Si creemos en él, tenemos ya, no tendremos, tenemos. El que cree tiene vida eterna. Una vida que por lo tanto no va a acabar nunca. En el que en esta vida no conoce lo que es la muerte. Es vida eterna. Es vida que continúa hacia la eternidad, pero que nosotros la podemos matar. No sé si parece una contradicción. Es vida eterna en el sentido de que de suyo es eterna, pero yo con mi libertad puedo matarla, puedo quitármela. Por eso el que cree, aquí tenemos la clave. Recordemos que Jesús, cuando comienza su vida pública, lo primero que dice que es: arrepentíos y creed en el Evangelio, el reino de Dios está cerca. Para entrar, pertenecer al reino de Dios y permanecer en el reino de Dios, necesitamos convertirnos. Es decir, pasar de las tinieblas a la luz, pasar de la muerte a la vida. Cambiar la orientación de nuestra vida. Esto lo tenemos también en el mismo Evangelio de San Juan, fines del capítulo 5, el versículo 24. En verdad os digo que el que escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene la vida eterna y no es juzgado, porque pasó de la muerte a la vida. Como vemos, San Juan aquí es clarísimo. El que cree ha pasado de la muerte a la vida. Yo creo que esto quizá lo hemos oído tantas veces que no le tomamos el peso. Pasar de muerte a vida es algo de una importancia impresionante. Es algo, pasar de una vida que no tiene futuro a la vida que tiene un futuro magnífico. Y ese paso se da a través de la fe porque entramos en el reino de Dios. Pero nos podríamos preguntar, ¿y ahora cómo llega a nosotros el reino de Dios? Y fijemos que esta es la razón de ser de la Iglesia. La Iglesia, Cristo la funda para que este reino de Dios pueda ser accesible a todos los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares. ¿Y cómo nacemos a esa vida eterna? Veamos, seguimos en San Juan, capítulo 3, versículos 1 al 6. Había un fariseo de nombre Nicodemo, principal entre los judíos, que vino de noche a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido como maestro de parte de Dios, pues nadie puede hacer estos signos que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: En verdad te digo que quien no naciere de arriba no podrá entrar en el reino de Dios. Díjole Nicodemo: ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo?
¿Acaso puede entrar de nuevo en el seno de su madre y volver a nacer? Respondió Jesús: en verdad te digo que quien no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que nace de la carne, carne es, pero lo que nace del Espíritu es Espíritu. Fijémonos bien y tratemos de darnos cuenta de todo lo que nos dice este texto. Se trata de un sabio judío, un teólogo judío, diríamoslo así, conocedor de la ley, que va de noche seguramente para que sus compañeros no lo vean, y va a encontrarse con Jesús y a hablar con él y a preguntarle, digámoslo así, ¿no? Y Jesús hace esta afirmación categórica: el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Fijémonos que Nicodemo entiende que lo que le está diciendo es realmente nacer, porque le dice: pero ¿cómo un adulto puede entrar otra vez en el seno de su madre para poder nacer? O sea, se trata de nacer realmente. Y Jesús le aclara: no se trata de un nacimiento fisiológico, diríamos físico, se trata de un nacimiento, pero espiritual, del agua y del Espíritu. Pero es un nacimiento. Nacemos a una vida nueva. Es decir, comenzamos a entrar en esa vida nueva que es el cuerpo místico. Porque si se acuerdan, en la carta a los Efesios, que ya hemos leído tantas veces, se nos insiste que somos hijos en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús recibimos todas las bendiciones, que estamos llamados a ser santos e inmaculados en su presencia por el amor, pero todo en Cristo Jesús. Es incorporados en Él como recibimos esa vida nueva. Él, que es el Hijo, con el bautismo nosotros nos injertamos, dice San Pablo en la carta a los Romanos, en Cristo, y por lo tanto comenzamos a participar de su vida. Es un verdadero nacimiento a una vida nueva, que es eterna, que es inmortal. Por lo tanto, fijémonos que el medio que Jesús le ha dado a la Iglesia para comunicarnos, para ayudarnos a entrar en ese reino de Dios, son los sacramentos, básicamente. Con el bautismo nacemos. Nacemos como miembros de ese reino de Dios. Nacemos como hijos de Dios. Otro sacramento que se ve clarísimo cómo es el que nos ayuda a crecer y alimentarnos es la Eucaristía. Podemos leer algunos versículos del capítulo 6 de San Juan, los versículos 48 al 51. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que el que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, vida del mundo. Si observemos aquí la afirmación clara y categórica de Jesús. Yo soy el pan de vida, soy el pan que alimenta la vida sobrenatural, la vida que se nos ha dado en el bautismo. Y pone la comparación entre el pan que comieron los israelitas mientras estaban en el desierto y la Eucaristía. Los que comieron aquel pan, el maná, murieron. No daba vida eterna. El que come el pan, que es Cristo, tendrá vida eterna. Porque dice, ese pan que daré es mi carne, vida del mundo. Es un reino de vida. Pero fijémonos ahora los versículos 54 y 55. De hecho, todo el capítulo nos va hablando de lo mismo, pero para no leerlo todo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, y yo le resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Tenemos esta afirmación categórica nuevamente. Recordemos que los judíos se escandalizaron cómo puede darnos a comer su carne. Y Jesús nos dice que no solamente hay que comer su carne, sino además beber su sangre. Que era algo tremendo, ¿no? Para la mentalidad judía. Pero Jesús afirma,
El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, o sea, presente, ya tiene vida eterna, no tendrá, tiene vida eterna. Y además esa vida que culminará con la resurrección. Yo le resucitaré en el último día. Y afirma, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. No es un símbolo, es una realidad. Cristo alimenta nuestra vida sobrenatural, nuestra vida de hijos de Dios. Y afirma, el que come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él. Fijémonos que aquí tenemos la clave. Si recordamos, que creo que ya lo hemos dicho, Jesús compara nuestra relación con él, que es la unión que hay entre una vid y sus sarmientos, ¿no? Entre la planta y sus ramas. El sarmiento puede producir uvas, puede producir fruto y hojas, porque está unido. Si no está unido, no puede producir, se seca. Pues nosotros estamos en él. El que come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él. Como que él es la vida, yo tengo vida. Mientras esté unido a él. Por consiguiente, Jesús nos ha dejado la Eucaristía precisamente para alimentar esa vida nueva que es la vida de los miembros de este reino de Dios. Podemos ver otro texto ahora de 1 Corintios, capítulo 10, versículos 16 y 17. El cáliz de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, porque el pan es uno, somos muchos un solo cuerpo, pues todos participamos de ese único pan. Bueno, este es un texto que nos dice claramente cómo es la Eucaristía la que hace a la Iglesia, la que hace al cuerpo místico. Porque nos dice San Pablo, el pan es uno, que es Cristo. No hay muchos Cristos, es uno. Y todos participamos de ese único pan, que es Cristo. Por lo tanto, nos unimos. Fijémonos que evidentemente la Eucaristía es el sacramento que hace la común unión. Porque en Cristo todos nos encontramos. Evidentemente, diríamos que esto cae de cajón. Si todos nos encontramos en Cristo, porque todos amamos a Cristo y sabemos que Cristo nos ama a todos, ¿cómo podemos estar unidos a Cristo y tener rencillas y divisiones entre nosotros? Es decir, la gracia característica de la Eucaristía es precisamente la caridad. Que recordemos es la característica que nos dice Jesús, que es la característica, repito, de los que creen en él. En eso conocerán que son mis discípulos, dijo Jesús, en que os amáis unos a otros. Lo cual quiere decir que si, recordé aquel texto que cuando Jesús dice que si alguno va a presentar su ofrenda al altar, se acuerda que alguien tenía algún problema con alguien, pues primero solucione ese problema, pida perdón, haga las paces y luego presente su ofrenda. Es decir, hemos de cuidar nuestra vida de caridad para poder vivir y crecer y desarrollarnos como miembros de este reino de Dios, que es el reino de Cristo, que es el cuerpo místico. Y para esto, repito, Cristo ha instituido los sacramentos. Ahora no vamos a estudiar todos los sacramentos, pero fijémonos, ¿por qué instituye el sacramento de la penitencia? Pues porque sabe que somos frágiles y que no pasamos así de golpe de diablos a santos, no. No podemos pasar de pecadores a santos en un plis-plas, no. Supone un desarrollo de crecimiento que dura toda la vida, pero que tenemos que tener muy claro hacia dónde vamos. En el reino de Dios, espero que me entiendan, en el reino de Dios definitivo, solo habrán santos. No habrá nadie más. Todos los que estén definitivamente en el reino de Dios son
santos. Por lo tanto, tenemos que tener claro el objetivo de nuestra vida. Dios nos va dando medios, oportunidades, tiempo, para que vayamos avanzando hacia esa meta. No cabe decir, yo es que no tengo madera de santo. Decir que alguien no tiene madera de santo es no conocer a Dios y no conocer qué es lo que Dios ha hecho conmigo. Dios me ha hecho a imagen suya y me ha hecho con la posibilidad de ser santa, porque Él me va a dar los medios continuamente. Si yo tuviera que llegar a esa meta solo con mis medios humanos, no, eso está claro. Con solo mis medios humanos no puedo. Jesús lo dijo muy claro en el Evangelio de San Juan: sin mí no podéis hacer nada. No poco, nada. Pero con Él, porque estamos en Él, eso es lo que no podemos olvidar. Estamos incorporados en Él por el bautismo. Y ese estar en Él se va alimentando con la Eucaristía. Por lo tanto, con esa savia, como la savia que, repito, va del tronco a los sarmientos, ese sarmiento puede dar fruto, puede echar uvas. Nosotros, unidos a Jesús, podemos y debemos llegar a ser santos. Porque fijémonos, cuando les digo que en el cielo solo quedarán los santos, fíjense lo que nos dice la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Procurad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Hemos de procurar la paz con todos y la santidad, porque son dos cosas que van unidas. Si el distintivo del cristiano es el amor, la falta de paz, ahí falta amor. Hemos de procurar la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por lo tanto, repito, en el cielo seremos todos santos o no estaremos allí. Y para realizar esa meta, insisto, Cristo nos ha dejado la Iglesia, nos ha dejado los sacramentos, se ha quedado Él con nosotros, quiere vivir en nosotros, quiere ayudarnos a desarrollar nuestra vida de hijo de Dios, porque Él, al incorporarnos en Él, nos ha hecho hijos de Dios, con todas las posibilidades que ello supone. Pero como decía antes, no pasamos de muerte a vida en un momento. Tenemos caídas. De la misma manera que no aprendimos a a andar, a caminar, de pronto siempre y ya andamos derechos y seguidos sin caernos, no. Antes de andar con seguridad nos caímos muchas veces. Y precisamente porque el Señor lo sabe, porque sabe de qué madera estamos hechos, pues ha instituido el sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión. Fijémonos que no valorar la confesión, no valorar el sacramento de la penitencia, es desconocer la grandeza de nuestra vocación, es no valorar la infinita misericordia, el amor infinito y la paciencia infinita que tiene Dios para con nosotros. La cantidad de oportunidades que nos da, porque está dispuesto a perdonarnos, no una vez, sino infinidad de veces. Por lo tanto, fijémonos que realmente el sacramento de la penitencia es un regalo extraordinario de Dios, un regalo extraordinario de Jesucristo, que no solamente nos perdona los pecados, que eso es lo principal, por supuesto, sino que también nos da gracias especiales para corregirnos de los pecados de los que nos acusamos. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de superar si yo, por ejemplo, tengo la inclinación, supongamos, a la pereza? Pues ¿cuál es la mejor manera de superar ese defecto mío, por ejemplo? Pues además del esfuerzo,
la confesión, voy a recibir gracias para no volver a caer o caer menos cada vez, ir corrigiendo ese defecto. Quien dice esto, pues tengo la tendencia a mentir o tengo la tendencia, en fin, cualquier otra de los pecados que cada uno sabe cuál es su debilidad. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de superar esa debilidad? Pues arrepentirse y pedir perdón al Señor en el sacramento de la penitencia. Y de ahí vamos a recibir continuas gracias, fuerzas para ir superando esa debilidad nuestra. Porque Dios se lo ha propuesto. Y esto yo creo que es importante. Dios lo tiene claro. Dios se ha propuesto ayudarnos para que lleguemos a esa meta. Yo diría, no le defraudemos. Después de tanto empeño por parte suya, de tantas oportunidades que nos ofrece, de tanto amor por su parte, que nosotros le digamos que yo me conformo con menos. Pues no sé si amamos mucho a Dios, si nos conformamos con menos. Vamos a leer otro texto también de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículos 27 al 29. Así pues, quien come el pan y bebe el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese, pues, el hombre a sí mismo, y entonces coma del pan y beba del cáliz. Pues el que sin discernir come y bebe el cuerpo del Señor, se come y bebe su propia condenación. O sea, fijémonos en esto que es importante que nos dice Jesús. Porque a veces quizás hay quien se acerca a la Eucaristía, se acerca a la comunión, pues sin pensar mucho qué es lo que está haciendo. Sin hacer previamente un poco de conocerse a sí mismo y ver en qué estado está. ¿Cuál es su actitud cuando se acerca a comulgar? Porque es que vamos a recibir a Jesús, que es Dios, que es el Hijo de Dios, que ha dado su vida por mí. Yo no puedo ir así a la ligera, sin pensar y sin darme cuenta si realmente yo vivo la amistad con Jesús. Porque si yo estoy viviendo lo que quiero, como quiero, sin tener en cuenta qué es lo que Dios nos está diciendo, o lo que es lo mismo, si estoy viviendo en pecado, ¿qué es eso? Romper la amistad con Dios. ¿Cómo puedo ir luego a recibirle como si nada pasara? Por esto, fijémonos que las palabras de San Pablo son muy claras. Que antes de recibir la Eucaristía, cada uno se examine. Porque quien come y bebe el cuerpo y la sangre del Señor indignamente, se hace reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, en vez de servirle para alimentarse, le sirve para su propia destrucción. En realidad, fíjense que esto pasa lo mismo en el orden natural. A ver, pensemos un momento. Si una persona tiene un problema digestivo X y a la hora de comer no tiene en cuenta ese su estado de salud y come cosas que van mal contra su situación, pues le puede causar la muerte. Y es que el alimento es malo o no, la persona no está en condiciones para recibirlo. Entonces, hemos de ser conscientes que con Dios no se puede jugar, que se trata de algo muy importante y muy serio, muy trascendente. Yo diría que lo más importante, lo más trascendente en nuestra vida es nuestra relación con Dios, que Él se abaja hasta nosotros, hasta dársenos de alimento. No lo podemos tomar a la ligera. Hemos de valorar ese amor que tiene en Jesús y que requiere de nuestra parte pues una respuesta proporcional. Hasta donde podemos, porque proporcionar del todo no, su amor es infinito y el nuestro siempre será limitado. Con todo, tenemos que tener en cuenta que según San Juan, no todo pecado es de muerte. Eso, la gravedad del pecado la sabe Dios. Nosotros no lo podemos juzgar de nadie. Pero demos un paso más y fijémonos que si esa vida nueva nos llega de Dios, nos la comunica Dios, pero a través de la Iglesia, ¿eso qué quiere decir? Pues que la Iglesia es nuestra madre.
De la misma manera que la vida natural de nuestro cuerpo la hemos recibido de Dios a través de nuestros padres, pues la vida de Hijo de Dios la recibimos de Dios a través de la Iglesia. Por lo tanto, la Iglesia es realmente nuestra madre. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que hemos de amarla. ¿Quién no ama a su madre? ¿Quién no ama a su padre? Si es un buen hijo y si han sido unos buenos padres. E incluso aunque no hayan sido unos buenos padres. Normalmente amamos a nuestros padres, amamos a nuestra madre. Por lo tanto, un cristiano que tiene una actitud de crítica, de desprecio, de menosprecio hacia la Iglesia, pues no sé si se puede decir que es un buen hijo, que es un buen cristiano. La Iglesia exige, digamos, requiere que seamos conscientes y que la amemos y que colaboremos, porque al fin y al cabo no olvidemos que la Iglesia lo constituimos todos los bautizados, en la que cada uno tiene una misión que cumplir. Pero evidentemente los sacramentos nos llegan a través del ministerio sacerdotal. Luego hay que valorar lo que es el sacerdocio y hay que dar gracias a Dios por ese regalo que nos ha dado en el sacerdocio. No, un cristiano nunca debiera tener una actitud crítica, ligera, de sacerdotes y de obispos, que pueden fallar, es evidente, son seres humanos. Pero también nuestros padres podrían fallar, y los amamos. De hecho, fijémonos que la obediencia, que es la característica de Cristo, una de las características de Cristo, podríamos decir que el denominador común de la vida de Jesús fue la obediencia. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hizo en todo instante la voluntad de su Padre. Pues fijémonos lo que nos dice San Lucas en el capítulo 10, el versículo 16. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Fíjese Jesús a los apóstoles, quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Por lo tanto, quien al obispo rechaza, que es el sucesor de los apóstoles, rechaza a Cristo. Y fíjense en Hebreos 5:9. Y perfeccionado vino a ser para todos los que le obedecen causa de salud eterna. Que Jesús es causa de salvación, ¿para quién? Para los que le obedecen. Es fundamental. Si yo obedezco a Cristo, es decir, por lo tanto creo en Cristo, yo tendré esa vida. Es causa de salvación para los que creen, para los que le obedecen. Pero si obedecer al obispo, obedecer a los apóstoles es obedecer a Cristo, pues saquemos las consecuencias. Y Jesucristo ha fundado la Iglesia tal como la tenemos. Es una Iglesia jerárquica. Todos formamos la Iglesia porque todos somos miembros de Cristo, pero hay muchos miembros como ocurre en nuestro cuerpo físico. San Pablo compara el cuerpo místico con nuestro cuerpo físico, por eso se llama cuerpo místico. Y en nuestro cuerpo físico tenemos la cabeza, que es muy importante, por supuesto, tenemos el corazón, que es muy importante, es decir, tenemos una serie de miembros que son claves fundamentales. Pero necesitamos igualmente, para estar completos y para poder, digamos, estar perfectamente sanos, todos los demás miembros. Si una persona le falta el dedo pequeño de la mano izquierda, por ejemplo, pues puede vivir sin ese, no es tan importante ese miembro, ¿no? Ese dedito. Pero si la persona es un organista, recuerdo que una vez se comentaba esto en un convento, y entonces la organista dice, pero entonces no puedo llegar a todas las teclas. Necesito ese dedo. O sea, todos somos necesarios en la Iglesia, en este cuerpo místico que es la Iglesia. Todos tenemos una misión que cumplir. Pero la misión de la cabeza es distinta
de la misión de ese dedito, aunque es importante, aunque es necesario que esté también, ¿no? Pero hay una jerarquía que la ha establecido el mismo Jesús. Recordemos Mateo 16, versículo 19. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y cuanto atares en la tierra será atado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquella afirmación de Jesús a Pedro, aquella promesa de Jesús a Pedro que ha hecho esa confesión de Jesús: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Le ha dicho: dichoso tú, porque esto no te lo ha revelado carne y sangre, es decir, no lo has aprendido por un medio natural, sino que es Dios que te ha inspirado, te ha revelado esa verdad. Entonces Jesús le promete que sobre él edificará su iglesia. Pero ahora, yo me fijaba sobre todo en este aspecto: te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, que lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿A qué se refiere Jesús cuando le dice que le dará llaves y que le da esa potestad de atar y desatar? Es una manera de expresar lo que podríamos llamar nosotros dar leyes y abolir leyes. Cuando se da una ley, diríamos se nos ata porque hay que cumplir esa ley, porque si no hay una sanción, ¿no? Cuando se abole esa ley, queda abolida, se nos desata. Por consiguiente, observemos que Jesús le está dando a los apóstoles la potestad de gobernar la iglesia. La iglesia es un pueblo, es el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios necesita quien le gobierne. Todos formamos el pueblo de Dios, pero necesita unos gobernantes. Y eso se lo da Pedro personalmente. Pero fijemos en el capítulo 18, el versículo 18. En verdad os digo, cuanto atareis en la tierra será atado en el cielo, y cuanto desatareis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Y eso a quién se lo dice? A los apóstoles, a todos los apóstoles. Está en plural. Por consiguiente, los apóstoles, evidentemente en comunión con Pedro, que es el que tiene la responsabilidad personal, tienen la potestad y deben gobernar el pueblo de Dios. Esta es la misión de los obispos en cada una de las diócesis. Tienen la potestad de dar leyes y de abolir leyes. Evidentemente de acuerdo con Pedro, con el Papa. Y observemos que esa autoridad, ellos tienen conciencia que la han recibido de Dios. Podemos fijarnos en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 10. Es el caso de San Pablo. Por eso os escribo esto ausente, para que presente no necesite usar de la autoridad que el Señor me confirió para edificar y no para destruir. Fijémonos como aquí San Pablo, que llega a ser parte del colegio apostólico, uno de los apóstoles, por tanto un obispo, tiene conciencia de que tiene potestad, es decir, que debe hacerlo, es una responsabilidad que Cristo le ha dejado sobre él, de incluso si es necesario poner una sanción, y está hablando aquí de una sanción que está decidido a poner en Corinto, aquella comunidad tanto complicada. Pero afirmémonos que dice aquí San Pablo, que esta autoridad la ha recibido para construir, no para destruir. Es decir, es una potestad para bien de la iglesia, para edificar la iglesia, ayudar a que el pueblo de Dios camine en la dirección que Dios quiere que camine. Esa es la potestad de gobernar que tiene la iglesia. Y que por lo tanto, cuando obedecemos esas normas que se nos da, estamos obedeciendo a Cristo, que es lo que habíamos visto que nos decía antes. El que a vosotros obedece, a mí me obedece. El que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. En el mismo Evangelio de San Marcos, veamos capítulo 10, versículos 42 al 45. Pero llamándolos Jesús así, les dijo: ya sabéis cómo los que en las naciones son príncipes las gobiernan con imperio y sus grandes ejercen poder sobre ellas. No ha de ser así entre vosotros. Antes, si alguno de vosotros quiere ser grande, sea vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero, sea siervo de todos.
pues tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida para redención de muchos. Por lo tanto, fijémonos que la autoridad en la Iglesia es un servicio, es una manera de buscar el bien del pueblo. No es para que ellos se engrían y lleguen a sentirse príncipes del mundo. No. Han de ser un servicio como el que hizo Jesús. Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Pero tienen autoridad para dar leyes y para poner una sanción si no se cumple. Por ejemplo, fíjense en la 1 Corintios, capítulo 5, versículos 1 al 5. Es ya público que entre vosotros reina la fornicación, y tal fornicación, cual ni entre los gentiles, pues se da el caso de tener uno la mujer de su padre. Y vosotros tan hinchados, ¿no habéis hecho luto para que desapareciera de entre vosotros quien tal hizo? Pues yo, ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, he juzgado ya cual si estuviera presente al que eso ha hecho. Congregados en nombre de nuestro Señor Jesús, vosotros y mi espíritu, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, entrego a ese tal a Satanás para ruina de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, fijémonos como siempre el objetivo que es el bien, en este caso, de un cristiano que ha hecho algo escandaloso. Entonces, se supone que se le ha amonestado y él sigue en esa actitud, dice de estar conviviendo uno con la mujer de su padre. Seguramente sería una madrastra, supongamos, otra mujer que no era su madre, ¿no? Pero es un escándalo, es un incesto. Entonces, fijémonos que San Pablo le impone una sanción, lo excomulga. Y lo hace con el poder que tiene del Señor, dice él. Y para bien de ese, para que se arrepienta. No es una actitud de venganza, una actitud de rechazo definitivo, no. Es un castigo, digámoslo así, medicinal para que cambie. Porque así no se puede pertenecer al reino de Dios. Tenemos también aquel caso famoso de cómo la Iglesia da sus primeras leyes. ¿Se acuerdan las conclusiones del Concilio de Jerusalén? Vamos a verlas. Es en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos 28 y 29. Antes de leerlo, recuerden cuál era el problema que se había presentado. La Iglesia, el Evangelio se había empezado a extender, ya se había extendido. San Pablo había hecho su primer viaje apostólico y muchos paganos se habían convertido y habían entrado en la Iglesia sin necesidad de pasar por la circuncisión. Y había judíos, cristianos, que les parecía que eso no podía ser, que se tenían que circuncidar antes de bautizarse. San Pablo decía que no, y ellos insistían que sí. Entonces, con ese problema se reúne el concilio, es decir, se reúnen todos los responsables de la Iglesia, los apóstoles, y estudian. ¿Y qué es lo que estudian? Pues lo que Jesús dijo, el Evangelio. Y se dejan guiar, sin duda alguna, oran y se dejan guiar por el Espíritu Santo. Y fijémonos cuáles son las conclusiones a las que llegan después de haber discutido entre ellos las razones en pro y en contra, diríamos hoy. Lo leemos, versículos 28 y 29. Porque ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna otra carga, a excepción de estas cosas necesarias. Que os abstengáis de los idolitos, de sangre y del ahogado y de la fornicación, de lo cual haréis bien en guardaros. Pasadlo bien. Fíjense, aquí tenemos las primeras leyes que da la Iglesia para todos los bautizados. Después San Pablo la aplicará donde es necesario que lo conozcan. Pero fíjense en qué consisten las leyes. Tienen conciencia de que esas leyes las dan movidos por el Espíritu Santo. O sea, es interesante observar aquello que dice que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Es una decisión que han recibido, que han tomado iluminados por el Espíritu Santo.
¿Y a qué han llegado? A no imponer ninguna otras cargas en las necesarias que esta, es decir, no es necesaria la circuncisión. Lo único que les mandan no es circuncidarse, sino que los mandan es que se abstengan de la carne inmolada a los ídolos y de la sangre y de lo ahogado y de la fornicación, o sea, de las uniones incestuosas. Observen que estas leyes hoy a nosotros no nos afectan, no están vigentes. ¿Y por qué se manda que se abstengan de la carne inmolada a los ídolos y de la sangre? Porque recordemos que aquellas comunidades que se habían formado pues en Asia, en Turquía, lo que es la actual Turquía, en la parte es decir, fuera de Israel, eran personas que habían pertenecido a una religión pagana en la que se ofrecían sacrificios, y esos sacrificios suponían, era carne que luego la consumían. Parte de esa carne pues se la comían los que lo habían ofrecido, pero invitaban a sus parientes, y parte incluso se vendía en los mercados. Entonces, ¿se puede comer de esa carne o no se puede comer de esa carne? Fijémonos que de hecho, como dirá San Pablo en otra ocasión, a la carne no le ha pasado nada porque el ídolo no existe. Pero ¿qué ocurre? Pues que los que creían en esos ídolos, aunque se han convertido al cristianismo, les queda la idea de que si participan de aquella carne, están participando del sacrificio al ídolo, de dar culto al ídolo. Por lo tanto, como no tienen la conciencia todavía bien formada, y se les produciría ese problema de conciencia a los antiguos paganos y también a los mismos judíos, al ver que aquellos participaban de aquellos banquetes, fácilmente podían pensar, no se han convertido del todo. ¿Comprende? Es decir, por caridad. Y lo mismo ocurre respecto de comer la sangre. Para los judíos, la sangre equivale a la vida. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento se prohíbe de una manera muy severa comer sangre. ¿Por qué? Porque es algo así como comer la vida, como apropiarse la vida. Y la vida es de Dios. Por lo tanto, un judío no comería sangre. Un pagano sí. ¿Comprende? Entonces, por caridad, para que la convivencia no sea violenta, puede haber unas buenas relaciones, pues que los judíos cedan un poco y que los paganos, que los que viven del paganismo, cedan en cosas que no son importantes. Los paganos en cosas que no son importantes, como son comer carne inmolada, pues no la comáis, porque escandalizáis, y comer de la sangre porque también escandalizáis. Pero respecto de los judíos, aceptar que el pagano no se circuncidaba. Por consiguiente, fijamos cómo la Iglesia va decretando leyes de acuerdo con la situación del momento. Cuando las circunstancias cambian, pues hay leyes que no son necesarias, pues quedan abolidas, y si hacen falta serán otras. No sé si la cosa lo ven clara. Es decir, observen que una cosa son las leyes y otra cosa son las verdades de fe. Las verdades de fe no hay cambio, esas serán siempre las mismas. El mensaje del Evangelio será siempre el mismo. San Pablo nos habla del Evangelio eterno. Ese no cambia. Pero las leyes sí, las leyes cambian y deben cambiar. Bien, continuaremos estudiando lo que es la Iglesia, Dios mediante, en próxima semana.